Bienvenidos nuevamente a este canal en donde la idea es que todos aprendamos un poquito del derecho inmobiliario y a comprar vivienda usando esta información. Pero el video de hoy va a ser un poco más como les voy a contar cuáles han sido las inversiones que he hecho a lo largo de mi vida y cómo me ha ido. ¿Por qué les quiero contar esta información tan personal? Para que vean que yo también como abogada he enfrentado retos de los que hablamos en este canal y cómo los hemos ido resolviendo. Hola, soy Lady Noreña, mamá de 2 bendiciones, 2 gatas, abogada inmobiliaria y emprendedora. Mi propósito con este canal es educarte para comprar viviendas sin miedo a la letra pequeña, así que acompáñame en esta aventura. La intención del video es contarles las experiencias personales que hemos tenido con las inversiones y hablo en plural porque yo nunca he invertido sola, siempre he invertido de la mano de mi pareja, pues de mi esposo, y la idea es que a través del chisme que les voy a contar, también aprendamos un poquito porque en cada una de las inversiones hemos tenido retos inmobiliarios y retos legales, pues para que vean que a todo el mundo, pues que a todos nos pasa y cómo los hemos ido resolviendo. Entonces, la primera inversión que hicimos nosotros fue alrededor del 2017 más o menos. Este apartamento fue un apartamento que compramos sobre planos en Los Colores en Medellín. Y la intención que teníamos nosotros como pareja era invertir en ese proyecto y hacer cesión de derechos. ¿Cómo que cesión de derechos? Pues compramos en primera lista de precios, incluso compramos el día del lanzamiento. Nos dieron un descuento porque mi esposo era trabajador de la constructora que estaba lanzando el proyecto y la idea era ganarnos la valorización y vender los derechos del inmueble antes de que llegara el momento de la escritura. Digamos que esa inversión siempre ha sido muy exitosa porque se valorizó muy bien y la constructora pues tuvo algunos retrasos que ya les voy a contar, pero en general el proyecto fluía muy bien. ¿Cuál fue el reto de esta inversión como tal? Nosotros invertimos en el 2017 y la entrega del inmueble cayó justo en pandemia. Cuando se llegó el 2020, nosotros queríamos ya hacer la cesión de derechos, pero por el tema de la pandemia, digamos que el reto aquí no fue directamente con la constructora, sino por la etapa, pues por como la época social en la que estábamos en pandemia, fue súper difícil encontrar un comprador. Pero antes de que llegáramos como al momento de hacer la cesión de derechos, también como ya veníamos con los efectos de la pandemia lentamente en el 2019, que no había llegado el COVID a Colombia, pero sí estaba como por los alrededores, la obra se retrasó un poquito, pero digamos que el retraso de la obra a nosotros como inversionistas no nos afectó mucho porque incluso nos servía porque podíamos ir pagando la cuota inicial con más plazo, con más calma, bajamos la cuota, el apartamento se seguía valorizando, pero el reto grande aquí, ¿cuál fue? Que no encontramos comprador. Nosotros no encontramos comprador. Al final, bendito Dios, pues nosotros siempre hemos sido unas personas muy organizadas financieramente, entonces no tuvimos problema a la hora de aprobar el crédito hipotecario, que no era nuestro plan inicial. Nuestro plan inicial no era aprobar el crédito hipotecario ni pagar gastos de escrituración, sino que era simplemente ceder los derechos porque el apartamento tenía muy buena ubicación, muy buena valorización y cada uno sacar lo que invirtió de capital y lo que ganó de valorización. Nosotros de verdad duramos el plazo máximo que se podía buscando al comprador. Cuando supimos que por el tema de la pandemia no había gente buscando para invertir, pues entonces nos tocó tramitar el crédito hipotecario que para ese caso, para el proyecto tenía el banco financiador con Bancolombia, pero la constructora era el grupo de Scotiabank. Nosotros con Bancolombia no teníamos nada y al final sacamos el crédito con Colpatria, menos mal. El día de la firma de la escritura fue un reto también muy grande porque como yo les dije, nosotros no estábamos preparados para recibir el inmueble, los gastos de escrituración fue una sorpresa, yo saqué mis cesantías, mi esposo sacó unos ahorros, íbamos con un presupuesto de 9 millones, pero al final fueron gastos de escrituración de 13 millones de pesos, es decir, el día de la firma de la escritura nos tocó resolver 4 millones de pesos que no teníamos, que mi esposo pues al final resolvió en ahorros que él tenía. ¿Qué pasaba en la firma de la escritura? Decía que si nosotros no estábamos tomando el crédito con Bancolombia, que era el banco financiador del proyecto, nos iban a cobrar intereses de subrogación. Estábamos muy asustados realmente porque los intereses de subrogación, pues obviamente no los queríamos pagar y resulta que, bueno, en el momento de la firma de la escritura, yo averigué en la notaría y nos dijeron, no, tranquilos, como están tomando el crédito, con Colpatria, que es parte de la constructora, tampoco le vamos a cobrar los intereses de subrogación y menos mal. ¿Por qué? Porque el desenglobe de catastro, es decir, el impuesto de ese apartamento llegó un año después, es decir, el desembolso del crédito
se hubiese demorado muchísimo si no hubiese sido con un banco que conocía a la constructora y que le desembolsó antes de que los documentos estuvieran registrados. Es decir, que si nosotros hubiésemos sacado el crédito con cualquier otra entidad financiera, hubiésemos tenido que pagar al menos 8 meses de intereses de subrogación porque el proyecto tuvo un problema con Catastro que al final no nos explicaron de fondo cuál era, que retrasó todo el tema de que la escritura saliera registrada y de que el impuesto llegara. Incluso el primer impuesto de ese apartamento nosotros lo pagamos un año después porque no teníamos el código catastral, no teníamos la información catastral. Entonces digamos que ahí todo súper bien. Luego de eso, rentarlo, porque no lo queríamos para vivir, era un apartamento por inversión, fue otro reto. Duramos con el apartamento 2 meses más o menos buscando inquilino. Y al final encontramos un inquilino muy mal rentado directamente porque tampoco había gente como buscando dónde vivir y fue también otro dolor de cabeza que eso da para otro video. Al final ese inmueble todavía lo tenemos. El primer inquilino que tuvimos, gracias a Dios, ya no está dentro del inmueble y ahora lo tenemos por agencia. Es un inmueble que está muy bien rentado, paga su cuota inicial, la cuota inicial no, perdón, el crédito hipotecario paga la cuota del crédito hipotecario y adicional paga la administración del edificio. A nosotros solamente nos toca completar el impuesto predial, pero aún así, digamos que lo que nos pagan de arrendamiento, nosotros nos queda una colita para hacer abono a capital al crédito, es decir, eso es una muy buena inversión. Para concluir esta primera inversión, su éxito siempre ha sido la ubicación del inmueble. Yo siempre le tuve mucha fe a la ubicación del inmueble porque es al occidente de Medellín, en la zona de Los Colores, y aunque inicialmente nuestra intención siempre fue hacer cesión de derechos, como era una buena inversión, no nos quedamos, digamos, como encartados con el inmueble y es un inmueble que hoy, de hecho, me hace sentir muy orgullosa su inversión. De hecho, mi amiga Mabel siempre me dice como usted fue muy de buenas porque usted ni los números le hizo a ese inmueble, pero gracias a Dios la inversión ha respondido muy bien. La segunda inversión de las que les tengo que hablar, de hecho en esa sí quedó solo mi esposo, pero digamos que lo llevamos juntos. Él, respecto de una liquidación que tuvo de una empresa en la que estaba, invirtió en un proyecto en Bello, que fue alrededor también como del 2018. En ese momento no estaba el auge de los proyectos BIS con el tema de los salarios. El proyecto tenía precio fijo y lo compramos muy barato. Compramos una cesión de derechos como en 98 millones de pesos. ¿Cuál fue el reto en esta inversión? Que vendían dos constructoras. Una que se quebró y otra que afortunadamente salió a responder. La constructora que se quebró la puedo mencionar tranquilamente en este video porque pues ya es una información pública, fue Obras de. Entonces digamos que era un proyecto en asocio con dos constructoras, se finalizó el asocio, la constructora que se quebró justo se quedó con el proyecto en el que había invertido mi esposo, eso hizo que el proyecto se retrasara un montón. Cuando la constructora entró en liquidación, pues la otra constructora que no estaba, que hacía parte como del gremio constructor o del grupo que iba a construir este proyecto, decidió responder y respondieron. O sea, al final fue un proyecto que sí le entregaron a mi esposo, pero se demoró demasiado. Al final, cuando nos entregaron, como en el 2023. ¿Cuál fue, digamos, como que el éxito de la compra? Que firmamos precio fijo, o sea, en ninguna parte dentro de los documentos me hablaban en un precio en salarios mínimos. Entonces, digamos que el valor de la oportunidad del negocio se mantuvo, pero como nos estuvimos tanto tiempo esperando que entregaran el inmueble, cuando lo fuimos a vender, lo que ganamos de valorización fue muy poquito, la verdad fue muy poquito. Cuando vendimos ese inmueble que estaba ubicado en Bello, lo vendimos a un extranjero, nos quedamos con el apartamento porque el extranjero no quiso, con el parqueadero, el extranjero no quiso comprar el parqueadero, nos tocó vender el parqueadero tiempo después, pero digamos que como era un proyecto BIS, no todos los apartamentos tenían parqueadero, mientras el parqueadero se vendía, lo tuvimos rentado, o sea que tampoco fue que perdiéramos dinero. Cuando mi esposo vendió el apartamento en Bello, llegó otra oportunidad en Sabaneta, en un proyecto llamado Buenavista, donde había una persona haciendo una cesión de derechos de un proyecto que hoy se estaba vendiendo en salarios mínimos, pero ella tenía en sus documentos precio fijo. Entonces, digamos que sacamos el dinero del proyecto de Bello, compramos en Buenavista y esa sí fue una muy buena inversión porque por el cambio de año, compramos en el 2023, lo vendimos en el 2024 y se ganó una valorización incluso más alta que la de Bello, que nos tocó esperar el apartamento más o menos 5 años por el tema que les conté de que la constructora se había declarado en quiebra.
En esta otra inversión de Buenavista en Sabaneta fue muy buena porque de un año a otro ganamos una valorización casi que del doble de lo que habíamos invertido. Mi esposo compró la cesión de derechos como en 60 millones y cuando vendimos, pues digamos que todo el tema de la valorización lo vendimos como en el 2024, casi 2025. Le ganamos una valorización aproximadamente de 50 millones de pesos. Y al final, ¿cuál fue la diferencia? Que en el de Bello, mi esposo sí le puso acabados al apartamento, que al final el valor de los acabados no le sumó mucho al valor final de venta del inmueble. Y en el caso de Buenavista dijimos, no le vamos a poner acabados, la persona que compre los derechos, pues que le ponga los acabados. Y al final, cuando ya llegó el momento de vender Buenavista, ya con ese capital estábamos juntando la cuota inicial para ese apartamento en el que vivimos ahora. A la par que mi esposo estaba con el proyecto de Bello, para esos momentos como en el 2021, que yo ya había tenido a mi hijo Simón, me empezó a ir muy bien en el trabajo, gracias a Dios. Yo siempre he sido de la mentalidad, y puede ser de familia, de cultura, no sé, como que cuando uno aumenta sus ingresos, uno debe invertir en vez de aumentar sus gastos. Entonces yo le dije a mi esposo, yo quiero invertir porque me está yendo muy bien, del salario me está quedando una cuota libre aproximadamente de 1 millón de pesos, yo ya venía ahorrando muy juiciosa porque ya sabía que queríamos comprar un apartamento para vivir. Entonces yo le dije a él, ven, hay un proyecto que se está lanzando en Copacabana sobre toda la autopista que me parece muy bueno, que también era la constructora que salió a responder en el proyecto que él estaba invirtiendo en Bello, una constructora en la que yo confío mucho. Entonces, al final él no me dijo nada, pero yo decidí invertir. Ahí, digamos que el proyecto estaba sobre planos, yo también lo compré en lanzamiento, hice un acuerdo de pago muy cómodo para mí y al final, como conocía a la constructora, pues me aceptaron el plan de pagos, pues yo bajé un poquito las cuotas que la constructora me estaba proponiendo. Al final, cuando ya el proyecto lleva como 6 meses de haberse lanzado, me dijeron, vamos a salir a vender los parqueaderos. El parqueadero va a salir a un precio comercial como de 29 millones de pesos, pero si lo pagas de contado te va a valer 23 millones de pesos. Como yo tenía ahí los ahorros, lo compré de contado. Pues estaba como entre comprar un carro porque ya tenía a mi hijo, pero al final yo dije, no voy a invertir en el parqueadero porque yo sé que el parqueadero, cuando yo vaya a vender el apartamento, va a hacer que la venta fluya mucho más rápido. Lo que sucedió es que yo firmé con ellos encargo fiduciario y promesa de compra-venta. Yo supe y sabía, porque yo había leído los documentos, que ellos tenían plazo para alcanzar el punto de equilibrio hasta noviembre del 2023. Lo tenía clarísimo porque yo había leído los documentos. Entonces, para esos momentos del 2023, que mi esposo ya había vendido en Bello, yo decía como, ay, no quiero sacar la plata de esa fiducia, porque siempre en ese momento estábamos viviendo en arriendo, porque siempre supimos que queríamos vivir en este apartamento que tenemos justo ahora. O sea, el apartamento en el que vivimos, en el que yo grabo los videos, en el que yo trabajo, es un apartamento en el que estamos trabajando desde el 2020. La gente solamente ve los resultados, pero a mí me gusta mucho hablar del proceso porque digamos que manifestar este apartamento fue de mucho trabajo, mucho ahorro y de un muy buen trabajo en equipo. Entonces, cuando se llegó noviembre del 2023, para retomar la historia del proyecto de Copacabana, yo decía, ve, no han iniciado obra, no han iniciado obra, entonces yo pendiente en la sala de ventas, yo ya sabía que iba a pasar. Yo dije, no, a mí ellos me van a llamar y me van a decir que tengo que firmar un otro sí para ampliar el plazo, para alcanzar el punto de equilibrio y dar inicio a la obra. Justo por ese año es que pasó todo el boom de los proyectos BIS, porque como el IPC por el cambio de año entre el 2022 al 2023 subió mucho, yo ya estaba trabajando en este tema y yo ya sabía que yo había comprado un proyecto en salarios mínimos, yo sabía que había comprado en salarios mínimos y sabía que si el proyecto se retrasaba, me tocaba ajustar mucho dinero en la cuota inicial y que la valorización no iba a ser para mí. Entonces yo estaba esperando como esta ventanita, yo decía como a mediados del 2023 y yo ojalá se les venza el plazo para yo sacar la plata, porque cuando se vence el plazo para el punto de equilibrio, yo puedo sacar la plata junto con los rendimientos de la manera más tranquila posible. Justo eso sucedió, me llamaron como en diciembre, a principio de diciembre, y yo le dije a la chica, yo sé qué es lo que está pasando con el proyecto, lo que le sucedió al proyecto es que ellos habían presupuestado o habían diseñado 5 torres. Cuando fueron al curador a pedir la licencia de construcción, el curador le dijo, vea, les puedo dar permiso para construir 4 torres porque donde va la quinta usted tiene que sacarle una vía al proyecto. Eso hizo que se tuviera que reestructurar el proyecto, que se tuvieran que volver a organizar los diseños para pedir la licencia de construcción.
a lo que ellos necesitaban para dar inicio a la obra, no recuerdo bien, pero aproximadamente entre 3 a 5 meses más para ya dar inicio a la obra. Cuando ellos me llamaron, yo les dije, no, porque aparte que me llaman y me dicen, fírmanos el otro sí, dándonos 5 meses más de plazo para dar inicio a la obra, pues el proyecto se ha valorizado 45 millones de pesos y tú nos tienes que decir cómo nos vas a pagar esos 45 millones de pesos. Me acuerdo perfectamente la conversación que tuve con la chica donde yo le decía, vea, si tú a mí me dijeras hoy que esos 45 millones de pesos que me estás pidiendo que te entregue a la constructora son míos y es mi valorización, te firmo a ojos cerrados los documentos. Pero el escenario no es nada positivo para mí. Así que yo no les voy a firmar, díganme dónde les mando la certificación bancaria para que me devuelvan los recursos que yo he aportado con los rendimientos. Digamos que acá con esta constructora el reto no fue que me devolvieran la plata que había entregado para el apartamento, porque yo la entregué y a los 15 días mi dinero con los rendimientos que fueron muy buenos estaba en mi cuenta. El gran problema fue que me devolvieran la plata que les conté que había pagado el parqueadero de contado, que fueron 23 millones 500 aproximadamente. Ese dinero entró a otra fiducia porque los proyectos BIS por norma no deberían de venderte parqueaderos, entonces eran dos fiducias diferentes y aquí sí me tocó pelear duro con la constructora porque se demoraron 8 meses para devolverme los 23 millones de pesos. Yo decía, Dios mío, se gastaron la plata que hicieron, nunca me dieron razón. Al final mandé derechos de petición, puse la queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio, hasta les grabé un video para persuadirlos de que me devolvieran la plata, video que obviamente nunca subí a las redes sociales porque era un video muy fuerte y ese jamás, el amarillismo jamás ha sido mi estilo. Y yo nunca voy a ir nunca voy a ir por la viralidad detrás de algo que no va con mi esencia. Entonces simplemente les mandé el video y justo les mandé el video y ese mismo día me consignaron el dinero, así que la estrategia sí funcionó. Pero digamos que acá sí hubo algo que yo decía, es una constructora que yo conozco, no me atendieron bien, no hubiésemos tenido que llegar a estas instancias, simplemente que me expliquen qué era lo que había pasado y adicional me devolvieron el dinero sin los rendimientos. Los rendimientos que me devolvieron para el apartamento fueron como 4 millones de pesos. O sea que para el parqueadero yo perdí ahí más o menos en rendimientos que no me devolvieron por ahí 3 millones de pesos, pero yo le eché tierrita al tema y simplemente seguí porque ya tenía pues mi dinero. Entonces, al final, ¿qué hicimos con mi esposo? Lo que yo tenía de la inversión en Copacabana, lo metí mientras hacíamos la venta de Buenavista y como toda la compra de Buenavista en unos CDTs. Cuando ya se llegó el momento de vender Buenavista, pues yo saqué todo el dinero y ahí ya habíamos juntado la cuota inicial de ese apartamento, que fue más o menos 300 millones de pesos. Pero a la par, porque como yo saqué el dinero primero del proyecto de Copacabana y lo de mi esposo se demoró más, pues yo seguía ahorrando para pagar el diseño y los muebles de este apartamento. Ahora, la historia de este apartamento que también es muy bonita. Yo siempre le decía a todo mi grupo y a todos mis amigos cercanos, yo quiero en esa unidad, me gusta esa unidad, me encanta el diseño, porque el diseño de este apartamento es muy lindo, el balcón da con la cocina, o sea, es un diseño muy lindo, yo siempre quise estar acá, entonces yo dije, bueno, vamos a comprar, sacamos, ahorramos la cuota inicial, nos preocupaba un poquito el tema del crédito hipotecario, pero al final logramos tener el presupuesto. ¿Qué fue lo lindo? Que nosotros vimos el apartamento, estábamos súper preparados, fue el primer apartamento que vimos. Yo le dije a mi esposo, pasemos una propuesta, el apartamento lo estaban vendiendo en 750 millones, yo le dije, pasemos una propuesta por 710 millones para que empecemos a negociar. Y la dueña del inmueble simplemente dijo, les acepto. O sea, fue una compra súper fácil, todo fluyó. Y en el mismo momento de la venta, cuando el banco entró a hacer el avalúo del apartamento salió por 756 millones en ese momento. O sea, es decir, nosotros compramos un apartamento usado en muy buenas condiciones, como yo siempre lo quise, con dos parqueaderos independientes, con su cuarto útil, por debajo del precio comercial, porque la vendedora pues decidió bajarle el precio, ¿cierto? Eso es una condición que ella aceptó. Ahora estamos en proceso de hacerle compra de cartera a ese crédito, pues porque la intención siempre va a ser pagar los créditos en el menor tiempo posible y el banco nos ha sabido compartir el estudio, el avalúo ahora, 6 meses después de haber comprado el apartamento, nosotros le hicimos unos arreglos que no fueron tantos, pero sí mejoraron mucho como el aspecto interno del apartamento y nos han mostrado el avalúo y hoy el apartamento está en 913 millones, es decir que
el apartamento, así sea un apartamento usado, ha ido valorizándose porque la gente es como, Lady, ¿y cuánto gana de valorización con un inmueble usado? Pues al final eso es muy especulativo, yo tampoco sabría explicar por qué subió tanto el inmueble, supongo que es por algún tema en Medellín con el valor del metro cuadrado de los usados, pero es una muy buena inversión. Para ir concluyendo el video, dentro de tanto chisme y vean que se haga mucha información legal, o sea, en cada inversión hemos tenido nuestros retos, pero pues afortunadamente somos personas que tenemos la información, entonces los hemos sabido cómo enfrentar. Entonces, hoy, ¿qué apartamentos tenemos? Hemos comprado esos 3 bis que les dije, el de Bello, el de Copacabana y el de Sabaneta, pero los 3 los revendimos y solo seguimos con el apartamento de los colores, que ese apartamento es una inversión que me hace sentir muy orgullosa, con la cual continuamos y que sigue pagando su crédito hipotecario, que está a muy buena tasa, mes a mes, y le hacemos abono capital. Este apartamento que es en el que vivimos, y ya luego de que compramos este, yo muy arriesgada, muy osada, porque sin miedo al éxito o de culos para el estanco, invertí en un derecho fiduciario ubicado acá en el Poblado, en Medellín, pero de este todavía no les puedo dar mayor información porque es una inversión muy nueva. La estoy pagando desde febrero de este año, entonces todavía no les puedo brindar mucha información, pues porque no sé cuánto va a rentar. Se entrega en diciembre del 2026, pero todo va súper bien. Inició la obra en el plazo que tenía que iniciar. La constructora es muy juiciosa mandándome mes a mes el informe de la obra y todo parece que va muy bien, pero les estaré contando las novedades de esta nueva inversión, que es completamente nueva porque yo nunca había invertido en derechos fiduciarios, y de hecho los derechos fiduciarios son relativamente nuevos en el mercado inmobiliario. Así que cuando tenga información respecto de esta inversión, les estaré contando, obviamente por este canal, en un nuevo video. Déjenme saber en sus comentarios qué opinan de todas estas inversiones, y adicional, qué experiencias han tenido ustedes invirtiendo y qué dudas tienen al respecto de los temas legales que tocamos en este video.